Estamos ya entrando en los últimos dos capítulos del Apocalipsis, ¿sí? Y estamos en el capítulo 20. Ya estamos a las puertas de entrar a la Jerusalén celestial, por así decirlo, ¿sí? En el relato. Recordemos que el Apocalipsis, primero, ¿en qué lenguaje está escrito? ¿Literal o simbólico? Simbólico, ¿cierto? No lo podemos tomar en forma literal, ¿sí? Por lo menos desde el capítulo 4 en adelante, ¿no? Cuando después de que habla da las cartas a las 7 iglesias. Entonces, el Apocalipsis no es literal, es simbólico, ¿sí? Por eso está escrito justamente en este lenguaje apocalíptico, ¿sí? Todo es simbólico. Y otro detalle importante, desde el capítulo 5 en adelante, no lo podemos tomar, no es un relato lineal, o sea, no es un relato cronológico, que lleva un orden cronológico, ¿sí? No es un relato cronológico. Supongamos, los evangelios contienen un relato cronológico acerca de Jesús, ¿no? Nos cuenta Mateo acerca de la genealogía de Jesús, el nacimiento, el anuncio, ¿sí? En Lucas, en sí, en los evangelios encontramos un relato cronológico. En el libro de Hechos encontramos un relato bastante cronológico, ¿sí? En el comienzo, los primeros pasos de la iglesia. Ahora, Apocalipsis no es cronológico. ¿Cómo está escrito Apocalipsis? En ciclos, mejor dicho, en círculos, ¿sí? ¿Sí? En círculos. Juan relata un hecho, un acontecimiento en lenguaje simbólico, ¿sí? Lo desarrolla, comienza, lo desarrolla y tiene un fin. Pero cuando llega a este fin, comienza otro relato que es de lo que ya estaba hablando. No sé si me explico. ¿Sí? Es cíclico. Un filósofo decía, ¿no?, que la historia está escrita en forma, en ciclos, ¿no?, en forma circular. Lo que tiene el Apocalipsis es que va dando esta vuelta, pero a medida que se va acercando a los últimos capítulos, a medida que se va acercando a la venida de Cristo, aumenta en intensidad. Es decir, que entonces el Apocalipsis presenta enseñanza, presenta verdades, y unos capítulos después presenta la misma verdad, pero desde otro ángulo. Por eso no lo podemos estudiar en forma lineal, ni cronológica, ¿sí? Un ejemplo, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, pareciera que ya está todo hecho. Dice 11:17, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, los que temen. O sea, está hablando del tiempo del fin. Está hablando de que el Señor Dios Todopoderoso reina, y ha llegado el tiempo de juzgar a las naciones. Versículo 19 dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Es lo que después, más adelante, va a hablar de la Jerusalén descendiendo del cielo. En el capítulo 12, ya lo vimos todo esto, es como que retoma, comienza otra vez, ¿sí?, a relatar desde el comienzo. ¿Sí? Allí está entonces la historia el comienzo de la historia de la iglesia, ¿sí?, la historia de Jesús, todo en forma simbólica, el capítulo 12. Entonces tiene esta
vueltas estas vueltas, ¿sí? Parece capítulo 11 que ya es el juicio, ¿sí? Está relatando ahí la segunda venida de Cristo, está relatando ahí en el capítulo 11 el juicio de las naciones, el juicio final, ¿sí? Pero estamos a la mitad del libro. Bueno, comienza, después la otra mitad comienza otra vez. ¿Por qué contamos esto? Porque habíamos terminado este domingo pasado, no el otro, en el capítulo 19 con las bodas del Cordero. ¿Sí? Estábamos ya todos en la gloria, estábamos adorando a Dios. El Señor había vencido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba en su trono y todo había quedado bajo sus pies. Pero, ¿qué pasa acá? Vamos a leer el capítulo 20. Es como que, como si lo tomo lineal, si voy leyendo en forma lineal, cronológico, es como una vuelta para atrás. Miren, vi entonces a un ángel, capítulo 20, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso por un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Pero no veníamos de la boda del Cordero? Volvemos para atrás. ¿Cómo podemos interpretar este capítulo 20? Hay una forma muy sencilla. Aquí Juan está volviendo para atrás y está contando la historia, ¿sí?, del Evangelio. Todo es figurado. Acá aparece un ángel con una cadena en su mano. Y el ángel, dice el versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás y los demonios, como los ángeles, son espíritus. Es imposible atarlos con una cadena. Acá es lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice Juan que Satanás fue atado. ¿Cuándo fue esto? Bien, con Jesús. Miren lo que dice, vamos Mateo 12, 28. Allí el Señor había sido acusado
por los fariseos por haber expulsado los demonios, ¿sí? Por Beelzebú. Beelzebú, un nombre que se le daba a Satanás, ¿sí? Entonces, como que Jesús era un instrumento de Satanás. Miren lo que le dice Jesús, versículo 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Primero, el Señor está diciendo, como también al comienzo del Evangelio de Marcos, el reino de Dios ha venido. ¿Sí? Y Cristo es la encarnación del reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está en este mundo. El reino de Dios está aquí. Y en segundo lugar, la venida de Cristo y el comienzo de su reino significó que Satanás fue atado. Y Satanás fue vencido en la cruz. Dice en Colosenses, no lo vamos a leer ahora, pero Colosenses 2, un pasaje muy conocido, dice que en la cruz el Señor venció al diablo y lo expuso públicamente, ¿sí? Y expuso públicamente su maldad al punto que ya no puede engañar a la humanidad. Corrijo, no puede engañar al pueblo de Cristo. Vieron que ahí en Apocalipsis dice que Satanás engañaba a las naciones, ¿sí? En el lenguaje del Apocalipsis, naciones siempre es el mundo que rechaza a Cristo, ¿sí? Aquí no está incluida la iglesia. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Satanás tiene poder de engaño, de seducción, de atemorizar y de esclavizar sobre las naciones, sobre aquellos que no conocen a Cristo. La iglesia, ¿sí?, a través de la predicación del Evangelio, sigue desenmascarando los engaños de Satanás. Satanás tiene poder en la iglesia por medio de la ignorancia. Si nosotros ignoramos, como cristianos, ignoramos las Escrituras que nos dicen que Satanás ya ha sido vencido y que está atado, estamos expuestos a que Satanás nos engañe. Por fe, nosotros sabemos que por lo que nos dice la palabra de Dios, Satanás está atado, está limitado en su poder. Antiguamente, ¿sí?, antes de Cristo, Satanás tenía todo poder para engañar, para seducir, ¿sí?, para presentarse ante los hombres como Dios, para buscar que los hombres lo adoraran, ¿sí?, para exigir sacrificios humanos, para exigir que aún los padres entregaran a sus hijos al fuego para que Dios, entre comillas, obrara en favor de ellos, trajera lluvia a la tierra.
Cristo terminó con eso. Y cuando predicamos el Evangelio, Satanás es expuesto y toda su maldad y todos sus engaños son puestos a luz. Por eso es tan importante que nosotros anunciemos la verdad, prediquemos la verdad. Sí, nosotros somos vasos de barro. Satanás es poderoso para que nosotros lo enfrentemos. En una ocasión, el apóstol Pablo quiere ir a Tesalónica y dice que quiso ir una y otra vez, pero, dice, ¿sí? Satanás lo estorbó, ¿sí? Pero, aún esto, Dios estaba por sobre todo esto y estaba obrando su voluntad y sus propósitos. Y en esta mañana vamos a recordar la cena. Y es importante, muy importante, hermanos, que como cristianos nuestro corazón esté centrado en Cristo y nuestra mirada esté centrada en Cristo y no sospechando que Satanás está obrando, está maquinando contra mí. Nos atemoriza y nos esclaviza este tipo de pensamiento y este estilo de vida cristiana. La vida cristiana tiene que estar puesta en Cristo, confiando en su victoria, confiando en el poder de su sangre. Dice la palabra de Dios que el maligno no nos toca, porque Él ya ha sido atado por Cristo. ¿Sí? Vamos a terminar en este primer punto. Después tenemos otros 2 puntos el siguiente domingo para que no se nos haga tan tarde. Pero hermanos, que quede bien firme en nuestro corazón. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida si el Espíritu Santo está en mi corazón. Si he sido sellado con el poder del Espíritu Santo, Satanás no tiene ni autoridad ni la mínima posibilidad de influenciarme para lo malo. Mientras que yo esté puesto mi mirada en Cristo, mientras que yo abrace la santidad, mientras que yo reconozca mis pecados y me aparte de toda maldad. Hermanos, si no hacemos inútil el sacrificio de Cristo. Jesús no tuvo una victoria parcial sobre el mal. Jesús no tuvo una victoria parcial sobre el maligno. Jesús tuvo una victoria total y definitiva. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en aquel que dio su vida por nosotros. El maligno no nos podrá tocar, ni en mi vida, ni en la vida de mi familia. Desechemos de nuestra mente todo pensamiento que no proviene del Señor, que proviene del enemigo. Ahora te hiciste cristiano. Ahora se te vienen todos los males. Pensamiento satánico. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aquí está la verdad, hermanos. No nos dejemos influenciar por videitos, ¿sí?, en YouTube que digan lo contrario a lo que está acá escrito. Aferrémonos a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que el Señor nos dice. Y entonces sí podremos experimentar la promesa de Jesús de que seremos verdaderamente libres. Libres para el Señor, entregados de cuerpo y alma y corazón al Señor para la extensión de su reino, para que podamos traer luz a corazones que están en tinieblas y entonces sí, una vez más, por el poder del Evangelio, destruir, deshacer las obras de Satanás sobre esas mentes y corazones que están esclavizados en las tinieblas. Así como lo estuvimos nosotros un día, ahora ya no lo estoy más, ahora vivo en la luz, vivo en Cristo, en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor triunfó sobre él. Y porque, como nos dice aquí el Apocalipsis capítulo 20, Él ha sido atado y ya no podrá engañar más
a los hombres, ya no podrá engañar más a las naciones. Mientras que haya una iglesia obediente, ¿sí?, que predica el Evangelio. Señor, qué hermoso tu palabra. Oh Señor, cuánto gozo. Señor, se rompen cadenas en nuestras mentes, se destruyen la esclavitud con la cual Satanás nos tenía atemorizados, confundidos. Cuando venimos a ti, Señor, cuando tu palabra llena nuestro corazón y nuestra mente de tu luz y comprendemos, Señor, comprendemos que tú venciste a Satanás, tú venciste al maligno y tu victoria fue una victoria total y absoluta. Señor, ayúdame a apropiarme a mi vida y a la vida de mi familia esta confianza, esta seguridad, esta certeza de que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en su nombre, que Satanás no podrá actuar en contra mío mientras que Cristo esté en mi corazón. Oh, bendito Padre Celestial, rompe, Señor, con toda artimaña del enemigo, con todo engaño, como dice tu palabra, Señor. En ocasiones Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar aún a tus escogidos, a tus hijos. Señor, danos el discernimiento espiritual para comprender, Señor, que Satanás ya está vencido. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.